Jorgito, si quieres, ponnos como asistentes para poderte ayudar con la moderación para cuando les des la palabra y para ayudarte con la grabación. Ya inicié grabando la clase, Jorgito. Buenos días. Buenos días. Chicos, buenos días. Quienes no hayan podido, mientras iniciamos con el profe Jorgito, mientras no tenga, los que no tengan acceso al chat, por favor nos van indicando nombres y aquí con los profes William y la profe Lady vamos escribiendo la asistencia en el chat. ¿Quién no tiene conexión? ¿Quién no tiene disponible el chat? Me indica su nombre, por favor. Sofía Marín, Vero García de 8C. Que levanten la mano. Verónica Sofía García Arevalo, octavo C. Gabriel Rivera de 8B, de 8A, perdón. ¿Quién más? Sergio Ramos 8C. Diego Moreno ¿de qué curso es? 8A. 8A, Sergio Ramos de 8C. Miguel Guerrero. Sebastián Alvarado 8B. 8B. Miguel Guerrero 8 8C. ¿qué? Sí. David Ruiz, Cristian 8A. Martínez 8C. Cristian Martínez 8C. David Ruiz, 8A. David Ruiz Mónica 8A. Torres 8A. Mónica Torres 8A. Felipe Olaya, 8A. Martínez 8A. Sofía Tomás Ladino 8B. Felipe Olaya, 8A. 8A. Perdón, Felipe Martínez de 8A. Felipe Olaya. Felipe Olaya, perdóname, Felipe. Olaya de 8A. ¿Quién más? Cristóbal Martínez de 8A. Cristóbal Martínez 8A. Perfecto. Nicole Martínez 8A. Nicole Martínez 8A. ¿Quién más? Lizeth Ballestas 8B. Laura Farfán 8C. ¿Quién, perdón? Laura Farfán 8C. Laura Farfán 8C. Listo. ¿Quién más, Yo. chicos? Isabela Silva de 8B. Isabela Silva 8B. Profe Michael Rodríguez 8B. Michael Rodríguez 8B. Listo. ¿Quién más? Ya, ¿quiénes ya están ahí? Sergio ¿qué? Perdón. Sergio, ¿me escuchas? Señora, Sergio, ¿de qué curso? Sergio. 8C. 8C. ¿Sergio qué? Ramos. Sergio Ramos 8C. ¿Alguien más que falte, chicos? Los que sí pueden escribir, por favor, van escribiendo. Sergio Ramos ya te había escrito la profe Lady. Estén atentos que ya aparezcan ahí en el chat, chicos. Y Sergio Ramos ya te había escrito también. Levantaste un montón de veces la mano. Listo, chicos. ¿Alguien que haya faltado?
Listo. Entonces, jóvenes de octavo, buenos días. En esta mañana vamos a dar comienzo a esta clase. Ya estamos haciendo ¿En serio? asignado. Les voy a pedir por favor que apaguen sus micrófonos. La clase va a estar organizada de la siguiente manera. Vamos a mirar unas diapositivas donde vamos a analizar el impacto de esta pandemia en los bolsillos de nosotros los colombianos desde el día que empezó hasta el momento que va. Vamos a analizar algunas gráficas donde no quiero que se asusten cuando las miren. Voy a darles la palabra de una forma ordenada. Ya sabemos que en el chat aparece una mano donde nos puede dar el acceso para que hablemos. La información que vamos a tratar de alguna manera es privilegiada y yo sé que en los octavos hay estudiantes que les gusta bastante la matemática y todo este cuento de la economía y macroeconomía. Es muy importante esto porque nos va a ayudar de alguna manera a entender cómo es que se están comportando los hogares, cómo es que se está comportando el consumo y lo demás. Entonces empecemos. Vuelvo nuevamente a repetir, mi nombre es Jorge Ramos, casado con una hermosa mujer que se llama Luz Adriana Rodríguez Gómez, papá de 2 hijos, un hermoso científico llamado Juan Manuel Ramos Rodríguez, una pequeña y hermosa bebé, futura médica infectóloga llamada Irene Lucía Ramos Rodríguez. Y en esta mañana para mí es un privilegio compartir con ustedes una de las pasiones que tengo y es, aparte de la matemática, es la economía. O sea, me gusta mucho estudiarla y mirar los comportamientos de todo esto. Entonces voy a compartir con ustedes pantalla para que miremos la característica de eso. Entonces, cuando hablamos de economía y características de consumo, nos tenemos que remitir exactamente, o sin duda alguna, características de esto a nuestro alrededor. Desde el día que empezó, ¿se acuerdan ustedes el simulacro empezó en Bogotá, se extendió hacia varios municipios? O sea, hubo unas características que definitivamente cambiaron nuestra manera de comportarnos, el consumo. Vamos a analizarlo con la ayuda de algunos datos que vienen desde una organización que se llama Radar. Y si ustedes se acuerdan, estos días los profes han estado compartiendo con ustedes una información valiosísima, que es de alguna manera todo esto que ha cambiado nuestra vida, que es esta pandemia. Sabemos, y mientras que me abre aquí sabemos de alguna manera que desde el momento en que empezó la pandemia, había un comportamiento especial en los hogares. O sea, los hogares se estaban comportando de una manera especial. Algunos, ustedes van a ir a medida de que vean las diapositivas, hubo empresas que daban unas características de proyección en Colombia muy interesantes, que nos llevaban a analizar que el consumo de los colombianos venía creciendo, las tarjetas de crédito, la característica de comprar algo más. O sea, la característica de esto es que veníamos en un crecimiento. Les decía en la invitación que vamos a socializar algunas palabras. Ustedes, yo pienso que los chicos de grado octavo están muy inmersos, miran películas, ven noticias en estos días, que es lo de economía, se ha visto muy de alguna manera, ustedes ya se han vuelto muy permeados de esto, constantemente lo están consumiendo porque es algo importante. Entonces, el impacto del aislamiento en el bolsillo de los colombianos. Voy a hacer una primera pregunta. ¿Ven la presentación bien? Sí se está viendo, Jorge. Entonces, Sí, profe, sí está bien.
Tomen apuntes porque yo sé que esto les va a servir en la casa de alguna manera para que puedan explicar algo de lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, vamos a mirar que ese primer impacto se ha visto principalmente en nuestra casa. Desde que entramos a los primeros días de aislamiento, se ha visto que en particular los más, entre comillas, los que han visto un mayor cambio ha sido nuestra familia. Ustedes tuvieron que de alguna manera ingresar a la casa, ingresar con unos horarios, han visto de primera mano las características que ha pasado en su casa, alguno de su familia ha tenido que definitivamente salir porque la economía colombiana es muy variada. O sea, ahorita vamos a ver dentro de las diapositivas que tiene algunas cosas a favor y tiene algunas cosas en contra. Las cosas a favor que vamos a ver ahorita tiene que el colombiano es muy resiliente. El colombiano es de los que no se queda. Si tiene que cambiar o reinventarse, lo hace rápidamente. Eso es favorable. Si es necesario, sacan un puesto de arepas al frente de la casa. Si es necesario de bajar de comer 1 libra de carne a comer 3/4 de carne, lo hacen. O sea, el colombiano y por lo general nosotros en América Latina estamos considerados como una de las culturas y uno de los países que es muy resiliente. Nos gusta, no nos varamos, y utilizo esa palabra porque es así. El colombiano de a pie, el colombiano de algún extracto, él ha aprendido y aún a nivel internacional se conoce como el colombiano, y utilizo la siguiente palabra, son berracos para las cosas. Entonces, vamos a mirar esta primera escena. ¿La estamos viendo ahí? Sí, señor. Entonces, ¿qué nos parece esta primera diapositiva? ¿Se han observado ustedes que de alguna manera esta escena la hemos visto en algunos países como Venezuela, la hemos visto de alguna manera en Colombia hace varios meses cuando se empezó los primeros simulacros, se extendió este miedo generalizado en que esta pandemia iba a ser así o así, y salimos todos nosotros a comprar alimentos, a aprovisionarnos de muchas cosas. Todo esto es el hoy. Ahorita estamos viviendo una información o desinformación o fake news, y todo esto tiene que ver en particular en aprovisionarnos, en tener para. De alguna manera esta pandemia ha cambiado la mentalidad nuestra, porque el colombiano estaba acostumbrado a una cierta característica de él a vivir del día a día y a comprar. Hoy es miércoles, pues salga mi hijo y compre lo del almuerzo. Y bueno, para la comida, bueno, pues salga después de las 3 de la tarde y miramos para la comida, o en la noche cambiamos, salgamos. Todo esto ha cambiado y realmente en economía y macroeconomía esto va a seguir cambiando. ¿Qué pasaba? En los hogares colombianos y en Colombia, quiero que se familiaricen con lo siguiente porque es un término que utilizamos mucho los matemáticos, y es la siguiente. En Colombia actualmente hay un aproximado, yo diría que ya está muy exacto, y ya antes estamos pasados de 50 millones de personas. Cuando hablamos de un promedio en matemática y en estadística, y para algunos analistas de datos, es importante que nosotros entendamos que 50 millones de personas hay aproximadamente en Colombia. Bueno, ya estamos pasados. Hay algunos que dicen que realmente este dato ya está sobrepasado porque lo que se hace es una evaluación en ciertos momentos. Que aproximadamente hay 15 millones de hogares. Y lo que vamos a mirar aquí en particular es que si hablamos de 15 millones de hogares, vamos a hablar de jefes de familias. En otras palabras, en Colombia tenemos mujeres cabezas de familia, hombres cabezas de familia, pero vamos a tratarlos así para poder entender este fenómeno que estamos viviendo. En Colombia, un 6% de esos jefes de hogar están sin empleo. Si hablamos de un 6% de 50 millones, estaríamos hablando aproximadamente casi... bueno, hablemos de un 1%, estaríamos hablando casi de unos más o menos unos 150.000
aproximadamente unos 150.000 jefes de hogar, o bueno, familias en particular que están teniendo unas características. Ellos están viendo una emergencia en sus empleos. Esta característica nos lleva entonces a entender algo bien importante. Espérenme un momento porque tengo acá Esto nos está llevando a analizar lo siguiente. Quiere decir que por cada hogar aproximadamente en Colombia, los datos estadísticos nos dicen, por ejemplo, que una familia en Colombia está constituida aproximadamente de la pareja y una personita más. Pero este dato no es totalmente el 100%, porque de alguna manera en algunos estratos está la pareja y están dos niños según la característica. En algunos estratos 1, 2 y 3 se ven de alguna manera la pareja o la señora, mamá cabeza de hogar con 2 o 3 niños. Ella es la que atiende la característica y los deberes de su familia. Estos datos nos llevan a lo siguiente: el 3,3 que hacen parte de una familia, uno de ellos, o el 1,4 de ellos está ocupado, en otras palabras, está trabajando. Este fenómeno se dio a partir de que Colombia venía creciendo a unos ritmos excelentes. Hagan de cuenta ustedes como estudiantes de octavo que vamos en un carro a una velocidad constante, vamos a 70, 80 kilómetros en una recta. La economía colombiana venía así. Los datos de crecimiento del Fondo Monetario Internacional decían que nosotros íbamos a crecer en un 2,5 a un 3%. Lo que esta organización dice, en otras palabras, era que estábamos creciendo a un ritmo constante, que se veía consumo, que se veía crédito, que la gente estaba pensando en comprar carro, en comprar casa, en cambiar de automóvil, en tener una gama mucho más alta. Cuando empezó la característica de la pandemia, esto cambió. Entonces, vamos a analizar este anillo porque este anillo va a ser bien importante para lo que vamos a ver el día de hoy. Dice entonces, lo que ustedes ven ahí es un anillo que normalmente en estadística nos sirve para analizar la característica de este comportamiento en la pandemia. No, se observan la parte azul más grande. Dice que en este momento el 30% de personas tienen un empleo completo, en otras palabras, que tienen un seguro, que tienen una característica de pensión, que cada mes se les está descontando en salud. Todas estas características nos dicen que el 30% de ellos está ocupado, tiene un trabajo y tiene unas características buenas de alguna manera. Esa parte naranja que ustedes están observando nos habla del 16% de personas que trabajan por su cuenta. De pronto algún chico de octavo, el trabajar por su cuenta, hay gente que tiene su propio taxi, que tiene su propio negocio, de alguna manera es un trabajo informal. Todas estas se caracterizan o se generalizan en personas que trabajan por su cuenta, que viven prácticamente del día a día. El 7% son en personas que trabajan de medio tiempo, son aquellas que de alguna manera pueden trabajar aquí y allá, que tienen características de un consumo, bueno, pueden hacer hasta teletrabajo y de alguna manera es como una sumatoria de varios sueldos que pueden tener. Ese 8% son estudiantes que de alguna manera cuando se toma un dato estadístico, ténganlo presente, este 8% puede ser no tan exacto, porque cuando se toma un dato estadístico prácticamente en esta característica, se toma desde los jóvenes o personas que tienen mayor de edad. Para este caso estamos diciendo que el 8% son estudiantes, porque aquí hay una gran diferencia. Ustedes que tienen una edad promedio de 11 a 13 años, y si digo menos, esa característica de estudiantes pueden ser
si son de mayor de edad, son estudiantes que de alguna manera o se dedican completamente a estudiar o tienen una característica de trabajar de día y estudiar de noche. Así es que ese dato del 8%, bueno, hay que de alguna manera revisarlo, porque podemos tener esas dos características. El 21% son amas de casa que no tienen otro empleo, pero en Colombia esta característica ha cambiado, porque también se ha visto que no solamente hay amas de casa, sino amos de casa, ¿no? Donde el padre ha venido a asumir ese rol de tener día a día los oficios o todo lo que hay que generar en una casa. Amas de casa, por supuesto, hay, y ese 11% es el desempleo que hasta ese momento. Esto sin duda alguna nos lleva a esa pregunta que vemos en la parte superior, que es ¿en qué estamos ocupados los colombianos? Aquí hay un dato bien importante que quiero que ustedes miren lo siguiente. Resulta que en el año 2019 al 2020 se hizo un estudio. Recuerden que todo esto que estamos tomando en esta clase estaba cimentado bajo una organización que se llama Radar, de un colombiano, trazado también bajo la financiación de una organización también aquí en Colombia, pero en el 2019 y 2020 se toman los datos. Si ustedes observan ahí dicen datos de estudio Colombia Valores, donde se hace una pregunta, ¿no? Eso es, se hizo una cantidad de preguntas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Una de las preguntas, para que ustedes se den de cuenta la dimensión de esas preguntas o de esos datos estadísticos, fue el siguiente. Durante el año pasado, su familia pudo ahorrar, apenas le alcanzó, gastó algo de sus ahorros o tuvo que pedir prestado. Hágase ahí usted la pregunta por un momento. Durante el año pasado, su familia pudo ahorrar, apenas le alcanzó, gastó algo de su ahorro o tuvo que pedir prestado. Hay datos de alguna manera de Bloomberg, de otras organizaciones, de una que en particular ustedes han visto que se utiliza mucho en Caracol, de una organización que toma preguntas y saca datos estadísticos, donde es realmente para pensarlo. El colombiano por lo general no es muy ahorrador, ahorramos bajo presión. Casi que si a nosotros nos dijeran que dispusiéramos de la pensión y que podíamos, así como las cesantías, pudiésemos de alguna manera sacar excusas para retirarlas o consumirlas, yo diría que si eso se pudiese, la gran mayoría, casi un 85,7% de los colombianos las sacarían aparte, porque nuestros argumentos son variados. La otra pregunta, ¿apenas le alcanzó? O sea, ¿usted cree que el año pasado, o ustedes como estudiantes que están ahorita cerca y a su familia y que han visto las discusiones sobre economía en su casa, donde una de las cosas que se ha visto es que ahorita hay una serie de problemas tanto psicológicos como de trato dentro de familia, donde sí que se asevera que si hubiésemos guardado, o que yo le dije a usted que guardáramos, o es que aquí todo lo que ganamos se gasta. O sea, hay muchas preguntas que debemos hacernos a partir de eso. Y ustedes como estudiantes de octavo son de los que viven el día a día de eso. La otra pregunta es, ¿apenas le alcanzó? ¿Ustedes creen de alguna manera que el año pasado fue un año en el cual usted le alcanzó, aún pudo de alguna manera sostenerse? La otra pregunta es, ¿gastó algo de sus ahorros? ¿Ahorramos? Y esta es una pregunta que debemos hacernos, porque déjenme decirles algo. Todo esto que nosotros vemos a nuestro alrededor va a cambiar todas las características que nosotros vamos a ver sobre las nuevas economías y cómo se va a tratar todo esto. ¿Tuvimos que pedir prestado? Si yo les pudiera compartir o tuviéramos el tiempo de compartir algunos datos donde la gran mayoría de colombianos ya tenemos hasta estratificado a quienes le podemos pedir prestado. Y esto es extraordinario porque algunos a quienes van primero a pedirle, según estos datos, que hoy no podemos abordarlos, es a nuestros papás, o a nuestra propia familia, o al tío que tiene plata.
Pero en este dato, si ustedes ven en la parte inferior, estamos manejando unas barras de crecimiento, empiezan a mostrarnos la característica de las personas. Los voy a invitar a que miren en la parte de abajo donde dice silenciosos. Esa característica de personas son las que tienen de 75 a 95 años, los baby boomers, los de 55 a 75 años, la generación X, de 35 a 55 años, y los millennials. Y recuerden que ustedes están considerados como los millennials, de 15 a 35 años. Pero en el centro se hace un resumen de todo esto y llegamos que el 41% de ellos apenas le alcanzó. El 11% gastó algo de sus ahorros, que el 26% gastó y pidió prestado para gastar más. ¿Sí han visto eso en sus casas? Y que el 22% pudo ahorrar. La barra que se encuentra en el centro es como un resumen de las que tenemos en nuestro alrededor. Pero si ven que ahí hay algo encerrado, los baby boomer y la generación X y la generación de los millennials, ellos son de esa generación que ha tenido una mentalidad diferente. Ellos, si ustedes observan, los promedios son mucho más bajos en la característica del ahorro, mientras que los otros tienen una característica de ahorro mucho más grande. Esto nos lleva a hacernos preguntas muy importantes y es cómo se están comportando, cómo está cambiando la mentalidad de las nuevas generaciones, cómo esta pandemia ha hecho que nuestra mentalidad en particular cambie. Debemos ahorrar, debemos de alguna manera prever para un futuro, sí. Esto es algo que no tiene reversa y que de alguna manera, aunque algunos países, principalmente europeos, ya lo tienen como un hábito normal, la característica de la persona europea, ¿saben qué hacen ellos? Ellos primero sacan lo que van a ahorrar y lo demás sí lo destinan para lo demás. Pero la mentalidad del latino es me gasto todo, que Dios verá, Dios me dará. Y eso es algo que en matemáticas y en economía, espero que con esta clase pueda de alguna manera moverle el piso, mover sus cimientos jóvenes de octavo, porque aunque algunos de ustedes miran estas barras y dicen, pero es a mí que me viene a influir eso, a mí que me importa, a mí lo que me interesa es que en mi casa me pongan la comida en la mesa y ya. Pues no es así, porque ustedes van a crecer, ustedes van a enfrentarse de alguna manera a estar allá afuera en la calle, según la característica y como vayan a ser habituados desde sus casas. Y yo espero que la primera característica que usted tenga es tomar muy en serio su estudio, porque hay datos definitivamente que van a llevarnos a que el estudio se va a volver una característica muy importante. Entonces, después de todo esto que parece aburrido, quiero compartirles esto. Esto normalmente, esta diapositiva que les estoy mostrando, normalmente se utiliza en algo de la psicología clínica para decirle a la gente, ¿usted qué ve? ¿Usted qué observa en esa imagen? Si nosotros de alguna manera pudiéramos entrar a compartir, varios dirían, no, yo ahí veo una persona con los brazos abajo, de pronto está haciendo yoga, de pronto bueno, otros dirían, bueno, eso es alguna radiografía, otros dirían, ¿y usted qué ve acá? No, yo veo aquí una parte del cuerpo, unos huesos. Todos y cada uno de nosotros podemos tener una característica de visión sobre lo que vemos. Otros, como algún estudiante me dijo, ¿y usted qué ve aquí? Profe, yo que veo aquí el murciélago que en China fue el que nos produjo esto que estamos pasando y todo este mal que estamos viviendo. ¡Ay! Yo no sé, dijo un estudiante mío, si por haber hecho un caldo se desató toda esta pandemia, imagínense donde lo hubiesen traído a Colombia y hubiesen hecho un sancocho, ¿no? Aquí tenemos una característica donde también podríamos decirnos, bueno, esto me parece algo así como a Europa, a todo lo que se ve por allí, a cada uno de los países, no sé, me parecen dos personas, esto parece esas clases del profe Jorge cuando me hablaba de enigmas y vamos a mirar algo aquí para que ustedes resuelvan. Pero todo lo que nosotros podemos ver acá en esta es algo en particular, es nuestro país, Colombia.
Colombia es un país muy particular. Es algo extraordinario, de ahí que usted puede sentirse muy orgulloso de ser colombiano, porque de alguna manera nuestro país, y como lo estamos viendo aquí, es muy particular. Nosotros estamos organizados por regiones, donde la característica de cada uno, el regionalismo, cuando hablamos de los paisas, hablamos de los duros para las ventas, cuando hablamos de los de la Orinoquía, cuando hablamos de los del Caribe, cuando hablamos del vallenato, cuando hablamos de la zona pacífica, pero cuando hablamos de pobreza, Colombia sí que está bien diferenciado en esas características. El DANE en algún momento compartió estas diapositivas y ellos ramificaban, mostraban unas características particulares del país en cada uno de esos lugares, donde se veían los focos más grandes. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí, Jorgito, sí. Sí, yo. Sí, profe. Entonces, Sí, en algún momento el DANE compartió estos datos y ellos sí que mostraban las características particulares de cómo se mueve Colombia en su área de pobreza, dónde se ven los focos de la gente más rica y adinerada. Y en el otro lado nos da las características de dónde en particular se ve un crecimiento. Esto es maravilloso porque realmente nuestro país, estando en el lugar que está y con la historia que hemos tenido, en particular es un país muy resiliente. O sea, vuelvo a decirles que, y como ahorita los vamos a ver en algunas gráficas, parece que esta pandemia nos cogió en un momento indicado, aunque parezca locura, donde nos hubiera tomado en otro momento realmente el impacto que vamos a ver, no solamente en este primer semestre, sino en el segundo semestre hubiese sido fatal. Entonces, el DANE estratifica en algunos momentos dónde están los focos, dónde está la gente más pobre, dónde está la gente más acaudalada, dónde está la gente que de alguna manera tiene ingresos más altos y un per cápita extraordinario. Eso es Colombia. Ustedes deben de sentirse orgullosos, chicos de octavo, porque realmente el país donde ustedes se encuentran es un país donde utilizamos palabras, donde sea berraco, salga adelante, esto no nos puede detener. Otros, como dice el antioqueño, María, pues hombre, es que de esta salimos porque salimos así, me toque vender yuca, papa, racacha, María, es que venga, mijito, vea lo que le voy a vender, no me importa. Algunas estancias, y esto es un dato interesante, que desde el momento en que empezó la pandemia, ¡pum!, se activaron muchas características. Ustedes vieran cómo se están moviendo ahorita los e-commerce, como dicen algunos expertos en informática, donde los colombianos ya de antemano se estaban moviendo. No, tenemos que empezar a vender por internet. Se empezaron a activar las características, entonces está Rappi, está el que la gente tenga todo a domicilio. En otras palabras, el colombiano tiene una característica de que no lo cojan las cosas dormido, y eso es muy importante. Espero no volverme aburrido, pero esto realmente es muy interesante. Aquí quiero mostrarles esta gráfica porque en particular arriba se coloca una pregunta. ¿Cómo repartieron el bolsillo los colombianos? Y aquí tenemos varios lugares, tenemos Manizales, Pereira, Pasto, Bucaramanga, tenemos Bogotá, tenemos Cúcuta, Medellín, Cali, Montería, Villavicencio, Neiva, y esa primera parte de abajo que ustedes ven azul es los alimentos, cómo desde cada lugar de nuestro país, los pereiranos, los rolos, los paisas, los caleños, cómo cada uno de ellos invirtieron en alimentos. Y en particular se llegó a un resumen: en Colombia se tomó el 32,4% en destinar para alimentos. O sea, en otras palabras, los colombianos inmediatamente se empezó a activar todo esto. Lo primero que dijimos es comida, tenemos que abastecernos, tenemos que movernos a esto. Y eso generó algo que quiero que tomen apuntes porque se llama inflación. La inflación, cuando hablamos de cualquier consumo, es que yo voy y compro en masa algo e inmediatamente eso que voy a comprar en masa, todo, desde los grandes proveedores o los grandes distribuidores dicen: la gente está consumiendo algo en cantidad, aprovechemos, subamos precios. El 32,4%. Esa parte que aparece como en naranja, el 23,4% empezaron a invertir en hogar. Tenemos que
tenemos que mirar la casa esto, tenemos que arreglar esto porque parece que viene algo. O sea, yo siempre he dicho que el colombiano tiene algo de malicia indígena porque los colombianos, yo escuchaba a algunos compañeros y colegas que decían, mira Jorge, no sé, lo que está pasando en China nos podría pasar a nosotros y constantemente estábamos asesorándolos y consultándoles, diciéndoles, no lo sabemos, si la contención no se mantiene en China, si en un país donde realmente, aun aunque se hable de un país que subyuga a la gente, la economía china es muy fuerte y realmente la forma en que atendió esta pandemia fue algo adecuado. Y si ellos no lo pudieron contener, como les dijimos a algunas personas que nos preguntaban, definitivamente esto se iba a regar por todo el mundo. En Colombia, el 23,4% invirtió en hogar. Lo que vemos en gris es lo que se invirtió en moda. En Colombia se invirtió el 2,8% en moda. La gente empezó a decir, oiga, toca parar esto de la ropa, toca detenernos de alguna manera y empezar a reinventarnos. O sea, la ropa no es que la vamos a dejar ahí, nada de eso. Sí, vamos a comprar, pero vamos a comprar de una manera más mesurada, esperando el momento. El 4,7% se invirtió en salud. En otras palabras, empezamos a decir, voy a comprar desinfectante, voy a comprar jabón, voy a mantener la casa bien limpia, eso va a necesitar de que compre otra característica, tengo un familiar enfermo, ese familiar tiene una característica de medicamentos, tengo que comprarlo, tengo una característica de cosas que debo comprar en salud. El colombiano empezó a movilizarse a eso. En educación el 5,5% también empezó a verse un movimiento ahí, donde en particular el colombiano empezó a mirar que la educación iba a cambiar, que algo venía y que de alguna manera debía reaccionar. Algunos tenían libros, algunos colegios empezaron a dar una característica de kits con USBs, con características donde los niños debían de tener sus libros en sus casas. Algunos papás llegan hasta los colmos de llegar el primer semestre y no tienen los libros adecuados, y eso si hablamos de instituciones privadas. En verde lo que tenemos es entretenimiento. Los colombianos empezaron a mirar que tocaba tener muy pendiente, empezaron a comprar Netflix, empezaron a comprar stream, empezaron a comprar planes en los cuales ellos podían tener DirecTV, etcétera, todos estos canales de alguna manera por suscripción. El 16,6% empezó a invertirlo en transmisión, tener celulares, en tener planes, en mantener una característica. Si ustedes ven esa tabla de una manera detenida, vamos a mirar que, por ejemplo, lo que parece en azul, hay una subida, una bajada, lo que parece en naranja, aparece una subida, una bajada, un repunte en algunas ciudades. O sea, unas ciudades invirtieron más en algunas cosas, pero en particular se vio un movimiento. Y ese 11,3% se vio en varios. Habían de alguna manera algunas empresas que empezaron a retraerse, a tener unos ahorros, empezaron a salir en los medios que ellos podían aguantar 1 mes, 2 meses máximo en medio de esto que estábamos pasando. Esta información que estamos viendo, no puedo de alguna manera adjudicármela a mí porque no es así. Esto es de organizaciones que se dedican prácticamente a esto. Yo prácticamente como matemático, mi labor es leer los datos que están ahí y de alguna manera hacerlos visibles para ustedes. ¿Se observan cómo se empieza el colombiano como a ubicar? Esto es como cuando en la casa usted hace un trasteo y en su primera casa todo lo que usted tenía era más grande, tenía una sala más grande, tenía un cuarto principal más grande, todos los niños tenían cada uno su cuarto, pero ahora el colombiano se tiene que reacomodar, tiene que irse para que ustedes lo comprendan. ¿Sí? Profe. Sí, señor. Profe, me acaba de informar una compañera que se le acaba de ir internet. Me llamó por el celular de la mamá y me dijo que se le acaba de ir el internet, que por favor le avisara a su merced. Ok, gracias. Tranquilo que ya solucionamos eso. Bueno, profe, gracias. Entonces, para que entremos nuevamente, si observan ustedes que, como les decía, antes de la pandemia el colombiano
para un ejemplo que ustedes lo entiendan práctico, era como si él viviese en una casa grande con todo amplio. Una sala grande, una cocina grande, cada uno con su cuarto. Pero ahora, en medio de esta coyuntura, el colombiano económicamente es como si se hubiera trasladado y si se hubiese ido a una casa mucho más pequeña, con una sala más pequeña, una cocina más pequeña. Ya los niños no van a tener un solo cuarto para cada uno, sino que todos van a estar en un mismo cuarto el colombiano, y cada una de las regiones se están acomodando. Y eso es bueno, porque en otras palabras, ahí es lo que le decía sobre resiliencia. Quiero compartirles esto, lo siguiente, no se me vayan a asustar con esta gráfica. Y aquí era donde quería llegar particularmente. Lo que ustedes ven, si ven esa línea con punticos, que parece, hay un diagrama de barras y aparece una línea donde aparece 122, 100, 97, 95, 94, 95, 95, 101, 96, 95, 96, 97 y sube hasta 123. Eso es cómo gastamos los colombianos. Recuerden que en diciembre, diciembre es un mes espectacular, porque en diciembre nuestros papás o nuestros familiares o de alguna manera hay algún ahorro porque llegó diciembre con su alegría, mes de parranda y animación. Y en diciembre hay una subida grande, compramos hartísimo, luego en enero empieza a bajar el consumo, ya de 100, un ejemplo, ahí se coloca 100, un ejemplo para que ustedes me comprendan, 122 cosas se compran en diciembre, o sea, en diciembre se compra harto ropa, se compra nuevo televisor, algunos cambian de celular, etcétera. En enero empieza a bajar, ya se compra menos, toca ir pensando en la colegiatura de nuestros hijos, toca pensar en uniformes, los que tienen hijos en colegios privados, aquellos que van a ser trasladados de un colegio a otro, o sea, en enero se empieza a comprar menos, en febrero se empieza a comprar un poquito menos, en marzo se compra un poco menos, en abril se compra un poco menos, y ya desde mayo en adelante parece que empieza a haber empieza a estabilizarse todo. ¿Por qué? Porque de mayo a julio viene la prima. Y vienen hay algunos que tienen unos bonos especiales en sus empresas. De mayo a julio empieza a crecer ya de 95 cosas, para que ustedes me entiendan, que se compra en mayo, en julio se compran igual 95, en julio se compran 101, en agosto ya se compran 96, 95, 96 en octubre, 97 en noviembre y ¡pum! Se vuelve a disparar en diciembre. ¿Por qué en diciembre? Porque también vienen algunos bonos que nos dan en los trabajos, primas, nos dan algunas cosas buenas y podemos entender lo que está encerrado allá grandote, que en el segundo semestre los colombianos por lo general empezamos a tener algunos ahorritos, las mujeres se ha visto que por lo general tienen por allá su caleta guardada, y perdónenme por esa expresión, ellas tienen su platica, están esperando de alguna manera que lleguen esas promociones. Viene amor y amistad, viene las liquidaciones, algunas temporadas, bueno, en diciembre viene la Navidad, y todo esto nos lleva a que el colombiano en el primer semestre, de enero a junio, el colombiano empieza, en otras palabras, a retraerse, pero en el segundo semestre el colombiano por lo general empieza a guardar algo para mostrarlo o mostrarse en el segundo semestre. Y esto es muy bueno, porque si nosotros miramos desde ahora, mis queridos estudiantes de octavo, para que ustedes se apasionen de esto allá, esos economistas que están en octavo A, en octavo B y en octavo C, la pandemia nos cogió en el primer semestre. Quiere decir que todos estábamos ahí como con el ahorrito, teníamos parte de mercado, teníamos algunas cosas, y eso nos cogió ahí. Y eso de alguna manera va a ser positivo para que, como dicen los abuelitos, no nos dé tan duro este mazazo que viene en la parte económica.
En el segundo semestre es por lo general donde se casan las personas, en el segundo semestre es por lo general donde se proyecta de alguna manera la Navidad, donde todos nosotros empezamos a decir, ay, sí, me encantaría eso, pero ¿te lo vas a comprar ahorita? No, de ninguna manera. Yo creo que para final de año, los que tenemos hogares y familia, de alguna manera empezamos a decirle a nuestros hijos, ¿qué te gustaría tener para diciembre? ¿Qué te gustaría tener para Navidad? Y esto es muy importante en este estudio que se hizo. Esto nos lleva a lo siguiente, que todos nosotros en esta coyuntura y en lo que estamos pasando empezamos a analizar lo siguiente. Necesito empezar a buscar bueno, bonito y barato. A exigir barato, cerquita y rápido. La economía colombiana ha cambiado, eso no cabe duda, y va a cambiar a nivel mundial. ¿Sí? Chicos, cerramos los micrófonos, por favor, porque estamos interrumpiendo la clase. Entonces, esto va a cambiar. Ya algunos de ustedes van a Justo y Bueno, van a De Uno, van a algunas tiendas donde de alguna manera podemos tener más barato. Ya de alguna manera cuando compramos nuestra parte o aprovisionarnos en lo que son verduras, legumbres, ya algunos de ustedes han visto que desde casa ya le están diciendo, no me vaya a ir por allá donde ese señor donde le vende todo caro, sino que vaya y diríjase donde yo le voy a decir porque allá sí es más barato. Algunos están aprendiendo de alguna manera a comprar para una semana de una vez, se aprovisionan de carne, de pollo, de verduras, etc. La mentalidad del colombiano está cambiando. El consumo diario está cambiando. Ya el colombiano de alguna manera piensa y ya ha empezado a observar las características de su mercado, de su consumo, donde él puede pedir rebaja o puede regatear, como lo llamamos nosotros. ¿Se acuerdan del ayer? Estantes llenos, podíamos escoger, podíamos mirar, podíamos observar, podíamos mirar todo esto, podíamos de alguna manera, esto es muy bonito porque en Colombia, bueno, ahorita no les puedo compartir el dato, pero cuando empiezan a salir todos estos supermercados o redes de supermercados o cadenas de supermercados donde nos dan una característica de variedad de cosas con mejores precios, eso movilizó. Yo no sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, que esta red o esta cadena de supermercados de Uno, Justo y Bueno, se desarrolló rápidamente. ¿Cuál fue el impacto? Que definitivamente nosotros empezamos a ver cosas más baratas a un nivel de calidad, bueno, no sacábamos muestra de cada uno de lo que compramos para mirar cuál era de más calidad, pero sí vimos unos precios más moderados, más acomodados. Esto era el ayer. ¿Va a cambiar? Sí va a cambiar. Definitivamente esto va a cambiar. Ya algunas tiendas de mercado ya se están acomodando para esto, para que de alguna manera no nos tome en sobremanera. Hasta aquí. Quiero que ahora ya, como he hablado, quiero algunos estudiantes, por favor, de octavo que me compartan cómo les ha parecido, qué preguntas tienen hasta este momento. La profe Viviana y la profe Lady, que les agradezco por estar ahí. No sé si algún estudiante tenga alguna pregunta hasta este momento para que podamos seguir. ¿Ninguno? Buenos días, profe. Pues me dio la curiosidad de preguntarle a usted qué tal le ha ido en esta cuarentena. Bueno, gracias. No, me ha ido muy bien. De alguna manera, decirles a ustedes que los extrañamos mucho. Yo extraño mucho mis clases con los chicos de octavo porque realmente con ellos todas estas clases que estamos haciendo remotas, espectaculares haberlas realizado en el salón, porque de alguna manera la interacción, o sea, lo que más a uno
le mueve el piso y extraña uno es la interacción con ustedes. El decirle al estudiante de este lado, siéntese, a este, gracias por Profe. participar, a este, todo eso ha sido algo que extrañamos mucho, ¿sí? Profe, mire que yo estaba mirando ahí y pues me puse a mirar una cosa y pues yo investigué que cuál era el país más grosero y apareció Sí. que Colombia era el país más grosero y con el idioma más maltratado y original. Bueno, eso es un tema que podíamos tratar, no sé, de pronto en alguna clase, pero más que grosero, lo que pasa es que nosotros utilizamos un lenguaje que en algunos países es grosería. Entonces, por ejemplo, si hablamos de algunas palabras que aquí en Colombia para nosotros son grosería, de pronto en España no lo es, pero de pronto sí lo son en Argentina. ¿Me hago entender? Entonces, más que groseros es algunas palabras que de alguna manera las han escuchado tanto en el vocablo nuestro diario, que en algunos países pueda que esa palabra sea una grosería donde ellos dicen, ay, vamos, tío, que sí que son groseros esos colombianos. ¿Me hago entender? Y, profe, otra pregunta para usted, ¿qué sería mejor que nosotros los estudiantes eh, después de la pandemia o en la pandemia, sería mejor volver a clases normalmente o en clase virtual? A ver, esa es una excelente pregunta. Hasta ahora, lo que nos han dicho y nos regimos la ministra y etcétera, es que, vea, y chicos, ténganlo algo claro, ustedes no pueden quitar de su visión como estudiantes el educarse. O sea, independientemente de que hay muchos rumores y ustedes los han escuchado, y que el petróleo cayó, y que el petróleo Brent, y que está a $30, o sea, toda esa información, que a veces nosotros decimos, ya, a mí que me interesa, el caso es que yo tengo en mi mesa arroz, papas y carne y pude comer, pero no pueden, o sea, una recomendación mía es que ustedes dentro de los anhelos, deseos y aspiraciones es formarse o educarse, porque eso va a ser clave en su futuro. O sea, si antes nosotros como docentes les decíamos a ustedes, jóvenes, estudiar es muy bueno, no se la pasen en la calle, pilas con las amistades, pilas con todas las cosas que están a su alrededor, en este momento, y yo quiero poner unas comillas ahí grandísimas a lo que les voy a decir, deben de tomar mucho más en serio el formarse, el educarse, porque eso va a ser muy importante en su futuro. Si ustedes son considerados como la generación millennials, hay algunos datos, por ejemplo, hay un libro que les recomiendo, no sé si todavía ya se puede descargar, de un periodista de CNN que se llama Oppenheimer. Este libro de Oppenheimer, y se lo recomiendo, se me va el nombre ahorita, pero bueno, se los voy a compartir más adelante a sus directores de grupo. Este libro de este señor, que es un periodista, dice que hay algunas profesiones que en particular van a ser más requeridas en un futuro cercano que otras. Eso nos lleva a nosotros como estudiantes a abrir nuestra mente y decir, oye, necesito formarme, educarme, sí. Tengo una pregunta, ¿cómo se llama el libro? Ahorita no me acuerdo el nombre, pero yo se los voy a compartir para que si lo pueden ver por internet, léanlo, es muy importante. Profesor, buenos días. Profe Jorgito Tomás Ladino había pedido la palabra. Tomás, ¿cómo estás? Te escucho. Gracias, profe. Profesor, una pregunta. ¿me escucha? Profe, una vez pues la pandemia ya sucedió, cuando salgamos de acá acerca de la economía, se supone Buenos días. que Colombia salga beneficiada, pero
Profesor, de una bueno, manera impactante. Qué pena te interrumpo, Tomás. Esperemos un momentico. Sí, ¿algún papito está por ahí? Buenos días. Buenos días. ¿Algún padre de familia quiere participar? ¿Está por ahí? Buenos días. Buenos días. Sí, señora, soy la mamá de Juanjo Zapata. Buenos días. Hola, mamita, ¿cómo estás? Bien, gracias. Sí, señor, ¿alguna pregunta? No. No, la verdad, no, ninguna pregunta. ¿Cómo le ha parecido la clase hasta este momento? Excelente. Por ahí escuché a un papá, si quiere opinar tranquilo, si tiene alguna pregunta. profesor, buenos días, ¿me escucha? Sí, le escucho, buenos días. ¿Está grabado o qué? No, eso es videocámara. Ahí salgo yo, pero ¿qué tiene que ver? Es que usted, ¿qué tiene, mami? Buenos días. Sí, el papá de Luisa y Laura. Sí, buenos días, puede participar. Bueno, entonces voy a seguir. Si tienen alguna pregunta, tranquilo por el chat, la profe Viviana y la profe Lady están ahí si tienen alguna pregunta. Después de todo esto que nosotros estamos viendo, vamos a hacernos la siguiente pregunta. Yo no escucho nada. Jorgito, qué pena contigo interrumpirte. Está Tomás Ladino y Cristian Gaitán con la palabra luego. Y el papá de Luisa y Laura, papá, te voy a pedir un favor. Si no vas a hacer ninguna participación, por favor, apagamos micrófono y apagamos cámara. Qué pena, profe Jorgito. Continuemos entonces podemos continuar con el aporte de Tomás, profe Jorgito. Sí, claro que sí. Tomás, ¿cómo estás? Dime. Ahora sí, que una vez se acabe esta pandemia a nivel económico puede que salgamos, ¿cómo les digo? De una manera así Que salga impactantemente beneficiada. Bueno, ustedes han visto por ahí que la gran mayoría de países y potencias, y nosotros no estamos siendo la excepción, están activando la economía. O sea, tenemos pandemia, pero se está activando la economía. Esto, aunque parezca algo arriesgado, casi que algo de vida o muerte, o arriesgar una serie de personas, es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque, y por supuesto, bueno, no quiero dar aquí flores a ningún mandatario, pero es necesario. ¿Por qué? Porque mírenlo desde sus casas. Si todos se quedan en la casa y ahí de alguna manera todos no tienen una cultura de, oye, vamos a hacer esta libra de arroz, pero esta libra de arroz tenemos que hacerla servir para el almuerzo y la comida. Si todos no tienen esa misma cultura, no les va a alcanzar nada de lo que tienen. O sea, en otras palabras, si se hace un mercado para 15 días y todos los de la familia no tienen esa cultura de saber qué es lo que están consumiendo, cómo lo están consumiendo, hasta cuándo les va a alcanzar, que nadie entre de alguna manera en deshidratación, no les va a alcanzar. Ese es un pequeño ejemplo que quiero que ustedes escuchen para lo que están haciendo los países. Como en nuestro país, ustedes los ven constantemente en los medios, que hay gente que sale en medio de la pandemia a tomar, que sale en medio de la pandemia a hacer cosas que no debe, que en particular lo más aconsejado por los economistas y los analistas de datos es que se debe activar la economía. Profesor, pero por favor, ¿usted cómo nos dice eso? Si es que esta pandemia o este virus se contagia o se transmite de persona a persona de una manera, ese es un riesgo desafortunado que debemos tener. ¿Por qué?
porque como el ejemplo anterior de una familia que no tiene cultura de lo que tiene y lo que debe consumir, definitivamente vamos a endeudarnos más, vamos a caer de alguna manera en problemas tanto psicológicos. Micho, esto tiene unas coyunturas mucho más profundas, pero lo que sí quiero que ustedes entiendan es que los países o potencias que están diciéndole a su gente, debemos activar nuestras economías, debemos de salir. Usted que vendía en la calle dulce, salga, pero salga con todos los medios y todas las características de su tapabocas, lleve un es un riesgo, pero se debe hacer para curarnos en lo que más adelante puede suceder, que es como en esa familia que les venía diciendo que no tiene una cultura de qué es lo que tiene, cómo lo debe consumir, cómo lo debe de alguna manera distribuir dentro de su misma familia, desde su misma familia, la pobreza y de alguna manera, no, hablemoslo así, la pobreza puede ser mucho más alargada, y tomo esa palabra, o sea, se puede ver un concepto de pobreza mucho más alargada, y eso es lo que no se puede dar el gusto a los países de hacer. Y esto está ocurriendo de una manera extraordinaria desde países europeos como Gran Bretaña, de países ricos donde ellos mismos le han dicho a la gente, quietos, no podemos quedarnos en la casa, ok, les vamos a pagar un mes, ok, les vamos a pagar 2 meses, pero tenemos que activarnos porque donde no hagamos eso, vamos a tener que pedir prestado más aquí y allá, y resulta que en nuestro propio país hay gente que no sabe ahorrar, no sabe consumir, no sabe redistribuir todo esto, entonces vamos a caer y se va a ver gente mucho más pobre y en mayor cantidad. No sé si me haga entender con esa explicación. Profe Jorgito, tenemos a Cristian Gaitán y también teníamos a Kevin. Entonces, no sé si alcanzamos esas 2 intervenciones porque ya se nos está acabando el tiempo. Sí. ¿Tú me dirás si alcanzamos esas 2 intervenciones? Entonces, Cristian, ¿estás por ahí? Tu pregunta, Cristian, y avanzamos. El correo que tienen de Cristian Gaitán y el de Kevin. Profe, el correo de mi mamá, pero bueno, soy sacerdote. Bueno, el caso, profe, es que es una pregunta que tenemos los padres de familia y los estudiantes de la mayoría de Bogotá y de otras instituciones, es que cuándo vamos a entrar a estudiar, porque en las noticias dicen que vamos a entrar en agosto, que en junio del próximo año. Entonces, nosotros tenemos esa duda y pues sí, solo es eso, profe. Bueno, Cristian, pues realmente nosotros como docentes y aún las directivas nos regimos de alguna manera por lo que manden nuestra ministra de Educación y etcétera. Lo ideal es que, por supuesto, o sea, ustedes no vieran nosotros cómo los extrañamos, nuestras clases, aún exhortar a varios de ustedes. Es así. Algunos dicen que por allá en agosto, otros dicen que antes. Realmente una fecha exacta no lo tenemos. Pero algo que sí es claro de alguna manera es que todo esto nos lleva a que ustedes deben de reinventarse, chicos. Y este reinventarse, ustedes vieran, nosotros lo sabemos seguro, ustedes son unos duros, unos valientes, ustedes no se imaginan si a uno le salen los ojos cansados de estar 4 horas, 6 horas, 8 horas al frente de un computador, no me imagino ustedes, algunos que solamente tienen celular, pero ese tiempo de entrar a estudiar, nosotros también lo esperamos, que sea en julio, que sea en agosto. Sí hay algunos que dicen que se van a tomar algunas características de cómo se va a ingresar, etcétera. Nosotros esperamos órdenes, Cristian. Entonces, lo más importante es que ustedes sigan con esta expectativa de volver a su colegio, que sigan con esta expectativa de poder estar con sus docentes. Y aquí sí quiero echarle flores a esto. Ustedes no se imaginan el nivel de profes que tienen. Yo he estado en algunas clases y ustedes... Hay profes que me quito el sombrero y los respeto, les admiro porque se mandan unas clases impresionantes.
Entonces, Vivi, voy a avanzar ya para ir dando cierre. Entonces avanzo aquí con lo siguiente. Si nosotros nos hiciéramos esta pregunta, si pudiera comprar algo más, ¿qué compraría? Hágase esa pregunta usted hoy, porque será la característica de alguna manera que debemos de llevar cada mes, cada quincena a nuestra mente. ¿Qué pudiera yo comprar hoy? ¿Qué compraría además? Entonces, ya para ir dando cierre, vamos a mirar esta gráfica espectacular. No se me llenen de temor y miedo, ni nada de eso. La dinámica del gasto en los hogares de Colombia frente a cada uno de los meses. Profe, creo que íbamos con Kevin. Kevin, ¿cómo estás? Buenos días, profesores. ¿Cómo está? Habla con la mamá de Kevin. Buenos días, mamá. ¿Cómo está? ¿Cómo le está bien? Ah, bueno, me alegra mucho. Profesor, pues yo tengo mi pregunta y pues mi duda que pues yo creo que más de un padre también nos la hacemos cada rato por las estadísticas que se ha visto en televisión y pues todo lo que dicen en noticias frente a la Secretaría de Educación, ¿qué expresa o qué piensa ella sobre el ingreso de los niños al colegio? Pues ahorita, pues diciéndolo así, que supuestamente entraran ahorita en agosto, ¿no? Porque pues, o sea, es preocupante para mi forma de pensar que ingresen niños que por lo menos son más susceptibles a la epidemia, ¿no? Por lo menos yo lo digo por mi hijo el menor, tiene problemas cardíacos, entonces pues son niños más vulnerables a contraer esa enfermedad, ¿no? Su merced, ¿qué sabe sobre esto? Perdón. Sí. Perdón, profe Jorgito, tomo la palabra yo. Bueno, mamita, en este momento nosotros estamos a la espera, realmente estamos igual que ustedes, no tenemos una comunicación o unas instrucciones o información diferente a la que se ha hecho pública para todo el país. Entonces, dependemos de lo que suceda de aquí a allá. Sabemos, pues por la experiencia que nos ha venido dejando los últimos meses, que las decisiones se van tomando de acuerdo a lo que suceda en el área de la salud. A partir de eso, pues se toman las medidas. Entonces, pues realmente en este momento no tenemos información, mamita. De todas maneras, pues tan pronto se sepa, pues obviamente va el colegio a través de cada uno de los directores de curso va a estar pues comunicándose y emitiendo a través del blog comunicados oficiales. Hasta el momento no tenemos información, obvio todos tenemos las mismas preocupaciones y la entendemos, mamita. Lamentablemente pues acá el espacio ya se nos ha acabado, estamos pasaditos de tiempo y pues necesitamos también ya en este momento hacer el corte. Perdóname, aquí está Joana Pardo levantándome la manito ya por la situación de tiempo y de espacio. No podemos extender más la clase, chicos. Y los papitos que están por acá, Walter Rojas, hijos, no podemos extender más en este momento la clase, qué pena con ustedes. Entonces, quiero pues tomarme 2 minuticos aquí de la clase para darle la bienvenida a, aquí está el papito de Laura y de Luisa Rojas, pues darles la bienvenida. También a Andrés Felipe, que es de 8C, vamos a pasar por provincia de grado séptimo, grado octavo, dar la bienvenida para servirles, para continuar apoyando ese proceso que sus profes en séptimo estaban adelantando con ustedes, reiterarles ese compromiso de parte de todos los profesores. Los directores de curso van a estar pues dando las instrucciones. Yo
ayer por lo menos tuve la oportunidad de hablar con los de Luisa. Entonces, pues ya para preguntas muy, digamos que exactas o específicas, entonces, por favor, con los directores de curso, porque es que en este momento no puedo abrirles el micrófono para que participen expresándolas. Sé que tenemos muchas cosas para decir, pero ya las dudas pertinentes se van a hacer aclaradas con cada uno de los directores de curso. Me tomé el atrevimiento de 3 minuticos de la clase del profe Jorgito, que además ha estado súper interesante y se nos queda súper corto el espacio para todo lo que tiene que enseñarnos el profe Jorge, que es tan fundamental en este tiempo y en el marco de esta pandemia. Se hace esencial tener toda esta información, pero lamentablemente no tenemos el espacio en este momento que quisiéramos extendernos. Yo tengo un sinfín de preguntas para mi colega, pero pues después se las haré oportunamente. Entonces, chicos, bienvenidos. Los papás que muy seguramente están ahí acompañando a algunos, agradecerles este compromiso, agradecerles que estén ahí. Estamos para servirles, para apoyarlos. Cualquier dudita, escríbanos al WhatsApp a los directores de curso o al correo si tienen una duda específica con cada docente. Y ya dejo al profe Jorgito para que haga su cierre y para que clarifique un poco la parte de él que se va a trabajar dentro de la actividad de la caricatura y el microrrelato. Entonces, profe Jorgito, te dejo entonces ya. Listo, Vivi, ya 2 minuticos y nos vamos. 1 minutico. Ok, chicos, entonces, después de esta clase, que yo creo y lo dijo la profe Viviana, nos faltaría tiempo, y eso es lo interesante. En varios de ustedes empezaron a surgir preguntas, y eso es muy bueno. Debemos de preguntarnos, ¿y qué nos dice la matemática sobre eso? ¿Cómo nos proyecta? Entonces, va el trabajo. Coloquen mucha atención. Resulta que en la guía integradora, estos datos que hemos venido analizando están resumidos con valores porcentuales. ¿Ustedes qué van a hacer? De acuerdo a toda esta charla que hemos tenido y que por supuesto voy a subirla y vamos a compartirla si algo en YouTube o desde YouTube, ustedes van a generar un trabajo. El primero de ellos es generar una caricatura. ¿Se acuerdan de esa caricatura? Ayer estuve en la clase de la profe Lady Espectacular. Van a generar una caricatura donde esa caricatura muestre cómo estábamos antes, ahora y cómo creen ustedes que vamos a estar más adelante. Ahora, ténganse fe, no coloquen caricaturas de muerte ni nada de eso y que esto se acabó, nada de eso, todavía no lo hemos dicho. Y vamos, ¿dónde está su fe y sus creencias desde familia? Una caricatura. Esa caricatura debe mostrarnos y debe resumir específicamente dónde estábamos o cómo estábamos antes, ahora y cómo vamos a estar más adelante. 2. Van a enviarme de una manera sencilla esos mismos datos que vieron ahí, los van a enviar, los van a organizar en una tabla de datos y van a hacer un diagrama de barra sencillo, como ustedes hayan entendido estos temas. Sé que son apasionantes para cada uno de ustedes. Sé que nos llaman a, oiga, qué bueno mirar ahora, oiga, ahora sí entiendo cómo y para qué me sirve la matemática. Entonces, esos son los dos trabajos que hay que hacer. Primero, una caricatura, el antes, el hoy y el después, o el mañana o el futuro. Yo veré, lúzcanse ahí eso, y luego van a hacer una tabla de datos y un diagrama de barras. Un diagrama de barras sencillo, lo que ustedes hayan comprendido, algo bien bonito, y me envían a mi correo esa evidencia como característica de que ustedes estuvieron en esa clase. Cierro con lo siguiente. La diapositiva que están viendo dice que
que hubo una caída del gasto, no solo a causa del ahorro en las compras del hogar, sino un cambio en los canales de compra. En otras palabras, ojo colombianos y estudiantes, y ustedes son que esa generación millennials, ya creo que tengo 20 segundos, ustedes van a ver que todas estas características de compra por internet, de Rappi y que me traigan a la casa, va a crecer. Esto va a crecer. Se fortalecen las preferencias de marcas locales. O sea, lo que se ha visto es que la marca colombiano compra colombiano está creciendo. Que las personas están aprendiendo a recibir subsidios. O sea, cómo se maneja, cómo van a un banco, cómo lo reciben, etc. ¿Listo? Y que los canales tradicionales se fortalecen. Quiere decir que ustedes han empezado a observar que la gente y a nuestro alrededor, o sea, ahorita que Wiki, que vaya y consigne en Wiki, que todas estas plataformas de recibir dinero se van a empezar a nutrir mucho más. Termino con lo siguiente, ya me pasé. Jóvenes, empiecen a ver y a dar su mirada, a meterse en todos estos rollos. Yo siempre he soñado que los estudiantes, mis estudiantes, son de los que montan su propia página, empiezan a vender algo, aquellos que les gusta la programación, empiezan a meterse en esto de la programación, aquellos que les gusta jugar videojuegos, empiezan de alguna manera, oye, quiero mirar por internet cómo empiezo a estudiar programación, cómo empiezo a estudiar todo esto, empiecen desde ya a activar sus cerebros hacia esto, a los que les gusta. Y no estoy diciendo de ninguna manera que las demás áreas del conocimiento se vayan a apocar, pero los datos y como matemático y como analista de datos, eso es lo que se está viendo. Yo les agradezco muchísimo. Yo les agradezco muchísimo. Voy a dejar de compartir pantalla. Mi profe Viviana, ¿estás por ahí? Sí, profe Jorgito. Agradecerte mucho por esa intervención que realmente con todo lo que tienes para enseñarnos, el espacio resulta muy breve y la verdad la clase estaba súper chévere y súper interesante y yo también tomé mis apuntes juiciosa porque estuvo muy, muy buena. La mamita de Kevin quisiera, para no cortarla, pues darle aquí la palabra. Sí, mamita, buenos días. Mamita, qué pena contigo. Pues te respondí muy rápido, pero pues te doy aquí el espacio pequeñito para que nos retroalimentes la respuesta que te di, si tienes algo que decir, y no puedo dar más la palabra en este momento, papitos, me dio pena con la mamá, por eso le vamos a abrir este espaciecito, pero entonces la idea es que ya cada pregunta que tengamos directamente a los directores de grupo. Mamita de Kevin, sí, indícanos qué nos quieres compartir. No, profesora, pues felicitarlos, pues realmente han sido muy buenas sus clases, por ahí pues no he estado en sí muy metida en sus clases, pero sí por ahí he escuchado, me han parecido muy buenas, pero pues sí me gustaría que como que les trataran un poquito como más en el fondo el cuidado de los chicos, porque pues yo lo digo aquí por los míos, un poquitico más sobre lo que se está viviendo y los riesgos que tenemos, ¿no? Porque pues ellos no creen que es un riesgo altísimo en el que estamos, que no hay que salir sin tapabocas, que lavarse las manos, es un poquito como, para ellos es como complicado ese temita, ¿no? Pero no, de todas formas me alegra mucho, pues lo felicito porque pues a pesar de que así sea por el medio del computador, me han parecido muy buenas sus clases. Ya, eso era como todo. Mamita, muchas gracias por tu intervención y sí, de hecho,
eso lo hemos trabajado bastante en la clase del profesor William, que fue la clase de biología. Él nos hizo todas las recomendaciones, nos explicó el por qué, el para qué, origen de virus, de bacterias, cómo prevenir este tipo de situaciones en nuestra vida. Entonces, pues sí, o sea, yo creo que los chicos, por eso precisamente también se hizo en torno a todo esto, para hacerlos más conscientes, y en eso estamos trabajando. Nada, agradecerles mucho por estar acá, muchas gracias. Profe Jorgito, maravillosa clase como todas las que han pasado por acá. Muchos consejos, mucha información supremamente valiosa, y ahí estaremos pegaditos a ti para que nos guíes en todo lo que tiene que ver con esta parte de la economía familiar. Muchas gracias, profe Jorgito, y a todos los estudiantes. Profe. Saludarles. Que tengan un excelente día, profe Viviana, profe Jorge. Gracias por acompañarme. Profe Jorge. Con mucho gusto, profe. Profe, lo de la asistencia. Profe Jorge. Chicos, iniciando la clase, escribimos en el chat quienes estaban y no tenían el chat. ¿Quién quedó faltando, chicos? Les dijimos que nos dijeran los nombres quienes no tenían acceso al chat. Gabriel Zulbarán, octavo C. ¿Quién? Perdón. Gabriel Zulbarán, octavo C. Gabriel Zulbarán, octavo C. Hasta luego, profe. Que tengas buen día. Chao, chicos, que estén muy bien. Gracias, Jorgito, muy buena la clase. Chao, profe. Gracias, Lady, gracias, Viviana, por acompañarme. Chao, profe. Chao, profe. Buen día. Hasta luego a todos, gracias, mi amable. Chao, chao. Hasta luego para todos. Chao, profe. Compañeros, estudiantes y los docentes, muchas gracias y que se cuiden mucho. Hasta luego, profe. Hasta luego, buen día. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego, profes.